Una parte obviamente muy importante de la movilidad eléctrica es cómo cargamos los coches eléctricos. Y una de las opciones más fáciles es en tu garaje, donde estacionas naturalmente tu vehículo. Pero eso tiene muchos matices y algunos retos también. Y para hablar sobre esto está conmigo hoy Adrián, el CEO de Charge Guru Iberia. Adrián, muchas gracias por venir aquí a hablar conmigo. Hola, Lars, muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo quería lanzarte una pregunta aquí al principio. Es, el día de mañana, cuando todos los coches sean eléctricos, ¿hay potencia, hay posibilidad de cargar esos en los garajes comunitarios de los pisos que tenemos aquí en España? ¿Quieres la respuesta corta o No, larga? yo quiero la respuesta profunda y larga con todos los detalles. Entonces, sí, hay potencia, pero esto se supone que lo hagamos de manera inteligente. Vale. Es decir, que si cada uno se enchufa como pueda y no hace ninguna gestión de potencia, y vamos a lo mejor a explicar más en detalle lo que hay detrás de estas palabras, no va a ser posible. Es decir, que cuando la gente va a volver del trabajo, por ejemplo, a las 7, conectando su coche, pues la potencia de la red eléctrica no va a poder aguantar a las cargas de estos coches. Pero si lo hacemos de manera inteligente, es decir, que en función de la potencia disponible y sobre todo en función de los usos o de las necesidades de los usuarios en temas de energía, en este caso sí que se podrá hacer sin ningún problema. Hay varios estudios por la red eléctrica y en toda Europa, estudios de países que son un poco más maduros o que tienen más coches eléctricos que dicen que realmente no hay problema si lo hacemos de manera inteligente y que pongamos sistemas que permiten balancear la potencia para cargar los coches. Ok, porque una cosa es la potencia que generamos en los orígenes, en las centrales nucleares, en las plantas fotovoltaicas y todo lo que tenemos para generar energía. Otra cosa es cómo la distribuimos. Y sobre todo, cuando llegamos a los garajes comunitarios, pues en un piso puede haber 200 plazas de parking. Y si todos los coches se ponen a cargar a la vez, que ya sé que nunca van a ponerse todos a la vez, pero si una cantidad es suficientemente alta se ponen a la vez, pues hay un problema, ¿no? Claro, el problema, sobre todo el problema es que en general en España, vamos entonces directamente a la parte más técnica, lo que alimenta y que suministra energía a un edificio es lo que llamamos la LGA, la Línea General de Alimentación. Y este tipo de líneas suelen tener una capacidad de 200, 400 amperios. Hablamos en intensidad. ¿Qué significa? Significa que si superamos estos 200 o 400 amperios, lo que salta son los fusibles que protegen esta línea de general de alimentación. Entonces, al final, si todo el mundo se conecta a su contador, como se estaba haciendo hasta el día de hoy en España, pues todas las personas no van a superar su potencia contratada, pero lo que va a suceder es que los coches cargando a la vez, pues lo que no va a aguantar es la línea general de alimentación. Entonces, no va a saltar tu contador, va a saltar los plomos de todo el edificio. El edificio entero, claro, que pues de alguna forma es peor. Efectivamente. Pero, por matizar y no asustar a la gente, en el parking de 200 plazas que mencionabas, a día de hoy, básicamente es una estadística en función del porcentaje de coches eléctricos que hay en el parque. Entonces, a día de hoy se estima que tenemos en el parque automovilístico español unos 2% de coches eléctricos a día de hoy. Si seguimos con las previsiones de ventas que van a la alza, en 2035 estamos estimando que tendremos un 20% de coches eléctricos en el parque. Eso es curioso, ¿eh? Porque 2035 se supone que tenemos que vender solamente eléctricos. Claro, de nuevos coches, pero tenemos un parque actual que claro. Esto se renueva, pues en la edad media creo que en España es unos 16 años por coche, entonces claro, va a llevar mucho más tiempo de renovar todo este parque. Entonces, 2035, en la hipótesis que solo se venda 100% eléctricos, no significa que todos los coches que hay en España serán eléctricos. No. Entonces, en el mejor caso, lo que estimamos es que tengamos solo, entre comillas, un 20% de estos coches. Entonces, sobre tu parking de 200 plazas, entre comillas, solo 40 coches serán eléctricos. Vale, pero imaginemos que llegamos a 2030 o 35, el año que sea, y
el edificio va a ser la misma y la línea general de alimentación más o menos la misma, o tampoco se amplía porque me imagino que haya limitaciones por tuberías, etc. Imaginemos también, porque ahora voy a ser malo, en la ciudad es donde más rápido se sustituyen los coches de combustión por los eléctricos, porque puede haber zonas de bajas emisiones, puede haber mucha gente que hace distancias más cortas, porque, pues mira, en general, pues el eléctrico se adapta mejor a esa situación, ¿no? Entonces, en vez de tener 20%, tenemos 50% o un porcentaje más alta. Si todo, hasta ahora, entiendo que yo instalo mi cargador en mi garaje comunitario, pues yo pongo mi línea hasta mi coche y ya está. Eso no podemos hacer en un futuro así, incluso con 20% de coches eléctricos. Sí, pero más allá que el problema de la potencia, ahí también vamos a tener algunas limitaciones haciendo esto. Entonces, para resumir, para volver un poco al inicio, a día de hoy en España tenemos una ley de propiedad horizontal que en su artículo 17.5 permite a cada vecino instalar su punto de recarga solo notificando a la comunidad de propietarios, es decir, que no hace falta pasar a junta a la condición siguiente, que es que tenga que pagar el 100% de esta instalación, no puede repercutir coste a la comunidad y tiene que pedir la autorización para pasar su línea en las partes comunes del pasillo del parque. Y pero entonces, eso es, en general no es un problema, ¿no? No es un problema. Pongo mi carga y ya está. Efectivamente, no es un problema y hacemos lo que en la normativa, la ITC BT52, que es la normativa aquí en España que rige un poco las instalaciones eléctricas de puntos de recarga, hacemos lo que se llama un esquema 2, es decir, una derivación individual desde el contador del cliente que alimenta su vivienda, ¿Sí? tiramos una línea hasta su plaza. Entonces, esto es lo que se ha hecho cuando se podía, porque después hablaremos de vecinos que o no viven arriba en el edificio o que el parking no tiene ningún edificio y no tiene una centralización de contadores, que esto es otro problema. Sí, sí. Pero es lo que se había hecho, es lo que se está haciendo en tema de instalaciones individuales. Esto, digamos que es una buena falsa idea. Es decir, que hasta ahora no había ningún problema porque había un par de vecinos que querían su punto de recarga. Pero ahora, en Madrid, justamente, empezamos a ver garajes donde ya tenemos 6, 7, 8 vecinos que tienen este punto de recarga conectado de esta manera y actualmente el problema no es un problema de potencia, es un problema de espacio entre la centralización de contadores, que es la sala técnica que se suele estar en la planta baja del edificio, y el parking. Porque al final, cuando pasamos este cable de la centralización de contadores a la plaza del garaje, hacemos una perforación entre plantas y, sobre todo, conectamos este cable al borneo que está en la parte de arriba de esta centralización de contadores. Entonces, actualmente tenemos bloqueo diciendo que hay clientes que no pueden instalar más puntos de recarga de forma individual porque o no hay hueco en los agujeros, en las perforaciones entre plantas y no es posible hacer más porque si no el suelo se cae porque es un... Sí, está lleno de agujeros para que cada uno individualmente pase su cable. Efectivamente, o que no hay más espacio en la centralización de contadores para poner una nueva derivación individual. Entonces, digamos que si miras el armario de contadores, pues tiene unos raíles donde hay que poner el dispositivo que protege cada uno de los cargadores abajo y hay sitios que ya no caben más. Efectivamente. Físicamente el espacio está completo. Claro, y entonces esto genera muchísimos problemas porque al final los clientes o los vecinos que ya se han instalado su punto de recarga, ellos contentos porque ya lo han pagado al 100% y han respetado la ley. Sí. Han legalizado su punto de recarga y tal. Y los nuevos no pueden instalar su punto de recarga. Entonces, al final, hay muchas comunidades que nos llaman diciendo estamos bloqueados, entonces tenemos que tener una solución colectiva y vamos a lo mejor a entrar más en detalle en qué es una solución colectiva. Vale.
Pero claro, ahora es quién lo financia, quién lo paga. Claro, claro. Toda la comunidad. Y entonces los clientes que ya tienen su punto de carga ¿Ya lo han pagado? no van, claro, lo han pagado y han pagado a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000 euros en función de la distancia que había entre la centralización de contadores y su plaza de garaje. Entonces a ellos no les vas a poder decir pues tienes que pagar 1.000 euros más porque ya han pagado. Sí. Entonces, Y además lo tienen solucionado. Así lo tienen y tienen su solución. Entonces genera muchísimos conflictos. Sí. Ahora mismo lo estamos viendo porque ya estamos entrando en una fase donde no es tanto la movilidad eléctrica, no es tanto para early adopters, es más para la gente de todo el mundo. Sí, sí, sí. Y entonces, y esto es buena señal porque significa que estamos vendiendo cada vez más coches eléctricos, pero es una problemática que se van a enfrentar las comunidades y en particular los administradores de fincas, que son las personas que al final están en la frente y viendo estos problemas y son personas que intentamos ayudar con soluciones reales, digamos. Okay. Y bueno, es un poco los problemas que estamos teniendo. Entonces, me gusta eso de que primero vamos a ver qué problemas hay y luego vemos cómo se solucionan, ¿no? Entonces, puede haber un problema de potencia, pero no tanto. Pero si tú me dices 200... Será un problema si no actuamos ya poniendo soluciones de gestión de potencia entre distintos cargadores. Pero actualmente, por el número de puntos de carga que hay en un garaje, no suele ser un problema. Todavía. Porque si digamos que un edificio, me has dicho, 200 a 400 amperios, un coche eléctrico, si lo pones así a 7,4 kilovatios, tira 32 amperios. Así que cuando llevamos 10 coches tirando a ese, ya estamos llegando al límite de la línea general. Sí. Si no hacemos ningún tipo de balanceo. Efectivamente. Además, cuando yo hago balanceo con mi cargador, lo hace con mi línea, no con la línea general. Efectivamente. ¿No? Dice, pues yo gasto la vitrocerámica o microondas, entonces bajo la potencia del coche. Claro, pero no toma en cuenta lo que hace el vecino. Efectivamente. Es decir, que cada uno tiene actualmente, y en España es muy común, es de instalar una pequeña pinza amperimétrica en la línea que va hasta tu vivienda y el cargador lo configuramos en función de la potencia que tiene contratada. Claro. Entonces, al final son 4 kilovatios en general. Y entonces, al final, este sistema permite te asegura que tus plomos nunca saltarán por culpa del coche. Es decir, que cuando se acerca al límite de 4 kilovatios, es decir, que estás cargando el coche y a la vez quiere cocinar, ¿sabes? Pues el sistema, cuando va a ver que se acerca la potencia contratada, pues automáticamente va a bajar la potencia de carga del coche. Y entonces, cuando ya acabarás de cocinar, pues vas a cargar más rápido, poner más potencia en el coche. Entonces, pero claro, estás haciéndolo a nivel local después de tu contador. Entonces, si todo el mundo hace la misma pues la que no está dimensionada para esto es la línea general de alimentación. Claro, funciona muy bien en una vivienda unifamiliar, como donde estamos ahora, ¿no? Yo no tengo ningún problema porque mi línea es mi línea y se toma en cuenta absolutamente todo. Aquí no tengo problema, pero estamos hablando de garajes comunitarios, donde comparto el espacio con los demás vecinos. Así que la potencia es lo primero, o una de las cosas que hay que controlar. Sí. Y luego el espacio físico. Tenemos los cables que tienen que pasar, que si tenemos 200 vecinos y un 20% cada uno hace su cable, pues necesitamos un agujero o 50 agujeros en el suelo, 50 cables pasando por el techo del garaje y al final hacemos un espagueti de cables por todos los lados. Claro, es lo que llamo el plato de espagueti, efectivamente. es la buena expresión y es lo que estamos viendo en algunos garajes que ya tienen varios puntos de recarga. Y hay también otro problema, es que en esta configuración cada uno llama a su instalador o su comercializadora o su concesionario porque comprando el coche le han regalado el punto de recarga y entonces la instalación está incluida. Entonces vas a tener pues 20, 30, 40 empresas distintas que van a hacer una instalación en un garaje con niveles de calidad distintos. A lo mejor el instalador de la plaza número 20, pues cuando va a tirar el cable, pues en la plaza número 18, pues va a estropear el cableado que ya estaba tirado. Entonces, ya hemos visto casos que instalaciones desorganizadas, digamos, y no coherentes, pues al final representa un riesgo eléctrico para el garaje. Entonces, los administradores de fincas y las comunidades que nos llaman también lo que nos están pidiendo, más allá de una solución global, colectiva, es más, no quiero que el día de mañana la empresa X, Z y tal vayan aquí en el garaje haciendo lo que les da la gana. Necesitamos poner orden y que haya una empresa responsable a nivel legal
de toda la infraestructura de recarga. Claro. Exactamente como al final nuestro modelo de negocio es exactamente el mismo que la fibra óptica. Es decir, que hay una empresa que puede ser Movistar, que tira la fibra óptica hasta el edificio y después otros operadores pues, van a alquilar esta infraestructura que ha sido instalada por una empresa y que es responsable de esta infraestructura. Ok, así que tenemos el problema del espacio físico, la potencia y luego hay otras situaciones donde ni siquiera hay una línea ahí en el edificio porque la gente no vive ahí. Es un garaje que está aparte. O he visto situaciones donde, pues, si vives en el piso número 7 o para arriba, el contador no está en el garaje. Porque entonces la línea desde el contador hasta ahí arriba sería enorme para cada uno de los pisos y principalmente la línea sirve el piso, no el garaje. Eso es como secundario, ¿no? Sí, entonces ahora hemos visto la configuración, digamos, fácil, que un cliente vive en un apartamento y tiene una plaza de garaje en el garaje que está justo debajo y que tiene un contador en la sala de contadores de la planta baja, el sótano. Sí. Pero esto es fácil. Es, digamos, la configuración fácil. Sí. Digamos, es muy difícil de estimar, pero yo diría que representa unos 50% de los inmuebles que hay aquí en España. Pero después tienes configuraciones que esto no es factible. Sí. Primero tienes parking que no tienen edificios. Y esto lo llamamos, por ejemplo, en Madrid, los parking de residentes, que son parking que se construyó en los años 70 para afrontar a la demanda de parking, de plaza, porque los edificios no tenían un parking propio. Y entonces es el propio ayuntamiento que construyó parking bastante grandes y que después las plazas están bajo concesión a vecinos que viven alrededor. Entonces aquí, al nivel eléctrico, este parking no ha sido pensado para la movilidad eléctrica. Lo que te encuentras es un contador de baja potencia que da para la luz del parking, la ventilación y poco más. Y entonces necesitas hacer una nueva cometida, un nuevo contador, una nueva extensión de la red para dar servicio a estos vecinos. ¿Vale? Y ahí entramos en el problema económico otra vez, ¿no? Porque y entramos, claro. Es decir, yo quiero poner mi cargador y me dice mi instalador, eso te va a costar 1.000, 2.000 euros. Y dicen, ya, pero tienes que contratar una línea completamente nueva y hacer una cometida nueva y dicen, eso vale un poquito más. Vale muchísimo más. Entonces, al final, y claro, y aquí entramos en el debate de quién paga. ¿Quién paga? Es como los ascensores, ¿no? El vecino que vive en la primera planta quiere pagar bastante menos que el vecino que vive en el séptimo. Efectivamente. Entonces, esto es una primera configuración que hasta el día de hoy pues no había una solución fácil para los residentes. Después tienes, como lo has dicho, los inmuebles de alta altura. Entonces aquí se suele tener unas primeras salas de contadores en la planta de abajo y después tienes otra sala de contadores en la planta número 7, 8. Esto es para no colocar todos los contadores en la planta de abajo y sobre todo para no tener pérdidas de corriente, de caída de tensión, digamos, para los pisos que están más elevados. Pero claro, si yo quiero hacer mi derivación individual y que vivo en la planta número 13, tendría que bajar el cable no desde la planta baja, pero tendría que bajarlo desde la planta número 7, 8, donde están los contadores. Y entonces aquí, digamos, la cuenta se suma, es mucho más elevada. Es claro, decir, el coste es... Aparte de lo físico, ¿qué vas a atravesar? ¿A todos los pisos que están abajo? Aquí suele tener lo que se llama patinillo, como sala técnica o columna que puedes bajar, pero añades muchísima distancia de cable. Te puedes encontrar con 200 metros de cable. Entonces aquí... Y otra vez, si lo hacen todos los vecinos individualmente, pues tienes que hacer 17 agujeros con 17 líneas y 17 instalaciones distintas. Y vas a tener un problema de espacio físico en el tubo que no vas a poder poner más líneas. Entonces aquí es otra configuración. Y también hay la configuración de yo tengo una plaza de garaje alquilada, no vivo arriba, y entonces aquí no puedo conectarme a mi contador porque no tengo. Entonces aquí es otra característica, configuración donde la gente a día de hoy no pueden hacer este famoso esquema 2. Entonces necesitan otra solución. Vale, así que tenemos un montón de problemas por delante. Y al final ahí está el administrador de la finca tirándoles los pelos y dice, ¿cómo soluciona esto? Porque tengo el vecino diciendo, es mi derecho
yo quiero instalar y pone la ley que solamente tengo que notificar y yo he notificado, así que lo voy a instalar. Y luego el administrador de finca está diciendo, pues tengo problemas de potencia, tengo problemas de espacio físico, tengo problemas de derivación de líneas desde la planta número 7. Tengo todos estos problemas, ¿no? Así que él está ahí, pues entre lo que es el que vive ahí y la normativa y todo cómo funciona. Sí. Él es el que tiene el problema. Sí, sí, efectivamente. Y cuando nosotros pasamos nuestro día a día hablando con ellos, y la verdad es que el problema es que esto es solo un problema dentro de otros problemas. Sí, sí. Que hablamos de coches eléctricos, pero se enfrentan a muchísimos otros temas. Tiene que organizar el riego. Claro, entonces al final están un poco, no están actualizados de las soluciones que pueden dar o aconsejar a los vecinos, pero entonces nuestro trabajo es de ayudarles. Entonces trabajamos muchísimo sobre la pedagogía, hacemos webinar cada mes. Tenemos acuerdos con colegios de administradores de fincas porque creemos que el primer trabajo de sensibilizar y explicar la situación actual y las soluciones que podemos proponer a las comunidades. Entonces, yo, si me proyecto a 5 o 10 años, la solución que va a ser, que se tendrá que instalar por defecto, para evitar estos problemas de potencia, espacio, lo que hemos comentado, es una solución colectiva. ¿Qué hay detrás de esta palabra? Hemos visto que el problema es, a día de hoy, un problema de perforaciones entre plantas y problemas de distintas empresas que hacen distintas instalaciones, tirando cables como puedan, para hacer un plato de espagueti. Sí. Entonces, una solución colectiva consiste en lugar que cada uno haga su agujero individual, hacemos un agujero grande para que podamos pasar varios cables y hacemos en las partes comunes, tiramos lo que se llama una bandeja, un portacable, ¿vale? Para poder colocar distintas líneas de forma estética y ordenada. Entonces tenéis una línea que va desde la sala de contadores, pasa por todas las plazas de garaje, o una instalación. Una preinstalación que no son líneas de alimentación, es únicamente un portacable, un Regiban, es la marca que solemos instalar. Y entonces esto va a permitir las futuras instalaciones de manera, más fácil y sobre todo más ordenada, ¿vale? Entonces esto, digamos, para mí es el primer nivel. Sí. Es decir, que si hacemos esto, en algunas configuraciones pues lo podemos salvar. Sí. Pero claro, esto no resuelve el problema de la gente que no vive en el edificio o que no hay viviendas arriba. Entonces aquí no nos podemos parar en solo la preinstalación. No, la preinstalación es algo sencillo cuando la situación realmente está en ese 50% que tú decías, donde el contador está abajo y simplemente hay que asegurarnos que la distribución de cables físicos está más o menos correctamente hecha, ¿no? Efectivamente. Entonces, para las otras configuraciones donde hacer esquema 2 es imposible, nosotros vamos más allá de la preinstalación. Nosotros la solución que tenemos es hacemos la preinstalación y después hablaremos de quién paga la cuenta, porque claro, haciendo esta parte que acabo de describir, no obstante, hay que validarlo en junta y entonces la gente se tiene que poner de acuerdo sobre que la comunidad lo pague. Entonces aquí te vas a enfrentar a los que ya tienen un punto legal que no van a querer pagar, y también a los vecinos que ellos no quieren un coche eléctrico y que te dicen que ni la vida tendrán un coche eléctrico y que no van a tener que pagar. Entonces aquí hay un problema de llegar a la mayoría para que esto sea válido. Claro. Entonces, y nosotros, nuestra solución es de hacer esta preinstalación, pero no nos paramos aquí. Nosotros lo que estamos diciendo es que vamos a abrir un nuevo contador, un nuevo CUPS, ¿vale? Que va a ser colectivo para todos los puntos de recarga. Y vamos a tirar una línea gorda entre este nuevo contador y el garaje. Y ponemos un cuadro eléctrico común y a partir de este cuadro colocaremos y tiraremos las líneas individuales a cada plaza de garaje. Entonces,
En vez de utilizar el contador individual de cada uno de los pisos, vosotros lo que decís es que esto nos crea demasiados problemas y no es escalable al futuro y tiene todos los demás problemas que hemos hablado. Ponemos un contador propio. Ese contador va a ser para el garaje y solamente para el tema de la recarga de los vehículos eléctricos. Sí, y esto nos va a permitir varias cosas. Uno, solucionamos el problema de espacio que tenemos en la centralización de contadores. Porque al final tendremos un contador, un cable gordo que va a pasar entre la sala de contadores y el garaje y un cuadro. ¿Y a cuántos vecinos puede servir un contador así? Nosotros la potencia que solemos contratar inicialmente es 40 kilovatios. ¿Vale? Esto da servicio hasta, sin poner en marcha un sistema de balanceo de carga, hasta 30-40 usuarios. ¿Vale? Porque tienes lo que se llama el factor de simultaneidad. Es decir, que la probabilidad que todo el mundo cargue a la vez a la máxima potencia es casi nula. Entonces, es como decir que ¿qué pasa si todo el mundo va a la gasolinera a la vez? Dice, pero si es que no va todo el mundo. Efectivamente. Cuando haya un huracán o algo así, o el apocalipsis zombie, pues vale, pero no es lo normal. Efectivamente. Entonces, esto es de manera natural, da servicio 40 kilovatios a 30-40 usuarios. Y después, con el sistema que tenemos de gestión de potencia, es decir, que los cargadores que se instalan y que se conectan a esta infraestructura están todos conectados y comunican con nuestra plataforma de supervisión, pues somos capaces de, en función de la demanda y en función de la potencia que tenemos contratado, pues de regular y de posponer la carga más adelante en la noche y de un poco de ajustar y de manejar esta potencia. Y esto puede dar servicio hasta 60-80 usuarios, teniendo en cuenta que en España podemos subir la potencia contratada siendo baja tensión hasta 100 kilovatios. Entonces, actualmente abrimos 40 kilovatios y después, cuando llegaremos al número máximo de usuarios que podemos dar servicio, nosotros nos encargamos de aumentar esta potencia contratada. Pero esto, otra vez, es una problemática que tendremos dentro de 5-10 años. ¿Vale? Sí, pero está bien pensar un poco en el futuro. Claro, sí. A mí me gusta no solamente ver la solución vuestra, pero sino pensar en cómo tiene que funcionar esto, ¿sabes? Sí. En general. Porque muchos de esos problemas no son de ahora mismo. Son problemas que nos van a venir en 5 años si no tenemos un poco de planificación, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, con esta solución resolvemos la falta de espacio, resolvemos la gestión de potencia, porque al final los puntos de recarga están todos conectados al mismo contador y hay un sistema inteligente que hace este balanceo de carga y damos la solución a todas las personas que no viven arriba del garaje, que no tienen un contador, que no pueden hacer este famoso esquema 2. Y entonces aquí, si tienen alquilado la plaza, pues nos piden el punto de recarga y lo conectamos a este cuadro, a este contador que es nuestro. Déjame repasar eso. Si yo, por ejemplo, soy inquilino en un sitio, en un edificio que tiene una instalación así, y yo quiero poner un cargador, pues tengo que acordarlo con el propietario de la plaza, que será la persona de quien alquilo la vivienda. Pero esa persona igual dice, pues yo no quiero instalar nada, yo no quiero gastar en eso, lo tienes que pagar tú. Y yo como inquilino entonces puedo comprar mi cargador, instalarlo y enchufarlo a este sistema. Sí, entonces sería, en este caso el inquilino nos solicitaría la instalación de un punto de carga, instalamos el punto de carga y a partir de ahí cada mes le cobraremos el consumo eléctrico que ha hecho cargando su coche. Vale. Y en el día de mañana, si me voy de ese edificio, puedo desinstalar, o se puede desinstalar el cargador y me lo puedo llevar a mi siguiente vivienda si quiero. Sí, entonces aquí es exactamente igual que el Internet. Es decir, que cuando te mudas de casa, lo que te llevas es el router, digamos, si sigues con la misma compañía. Entonces aquí es exactamente la misma cosa. En nuestro sistema, el cliente es propietario de su cargador. ¿Vale? Entonces el día de mañana se muda, básicamente es nosotros que vamos a ir a desinstalarlo para poner una caja de registro para no dejar los cables colgados, pero se lleva su cargador y lo podemos instalar en su nueva vivienda. Y lo que se queda es toda la línea que va desde el cuadro principal hasta su plaza, porque esta línea es nuestra propiedad y hace parte de la infraestructura que hemos financiado y que hemos instalado. Vale, okay. Porque el punto también muy importante
que hay que entender es lo que hemos hablado antes de la financiación y de quién paga este despliegue de infraestructura. Sí, ese melón lo vamos a abrir también, porque... Entonces, al final nosotros, la solución colectiva que proponemos se tiene que validar en junta, porque es una modificación de las instalaciones de la comunidad, entonces se tiene que validar en junta, pero no hay que votar ningún presupuesto porque la comunidad no tiene que pagar nada. Es decir, que es coste cero para la comunidad. Es decir, que la apertura de el nuevo CUPS, la nueva cometida, la perforación entre plantas, la instalación del cuadro principal, las bandejas, todos estos elementos lo pagamos nosotros. Tenéis un coste cero de instalación para la infraestructura general. Efectivamente. Pero entonces, aquí nadie trabaja gratis. Bueno, yo no. Pero básicamente el modelo de negocio que tenemos, pues otra vez, no hemos inventado muchas cosas. Es únicamente el modelo de negocio de la fibra óptica, que es la rentabilidad de la inversión inicial por tirar los cables de fibra y que el Internet llegue hasta el pie del edificio, se rentabiliza o se paga a través de las cuotas mensuales que cobramos a cada usuario que quiere su punto de carga. Entonces, en este sistema no paga la comunidad y no paga los usuarios que no quieren un punto de carga. Entonces, aquí también solucionamos los conflictos que pueden tener las comunidades diciendo que hay personas anti-vehículos eléctricos, pues yo a soy ellos... Petrolhead, yo no voy a pagar una instalación ni loco. Pues no lo tendrá que pagar hasta que... Hasta que cambie de... Claro, dentro de 5 años seguro que será un cliente, pero hasta que cambie no tiene que pagar. Entonces es únicamente los nuevos usuarios que quieren este punto de recarga y tener una solución de recarga que tendrán que pagar, y entonces es a través de estas cuotas mensuales que rentabilizamos esta infraestructura. Entonces aquí entiendes que si en un parking solo tengo un usuario, he hecho una inversión grande para una persona. Entonces la apuesta, y nosotros estamos convencidos que será así, es que en estos parking, una vez que tenemos una solución de recarga instalada con esta modalidad, tendremos mucho más de un usuario y entonces llegaremos a un punto del equilibrio para rentabilizar la inversión inicial. Pero entonces yo compro un coche eléctrico el día de mañana, quiero poner mi cargador, sé que hay ese sistema, entonces yo hablo con el administrador de finca, digo, me quiero enchufar a eso, y dice, perfecto, tenemos que hablar con ChargeGuru. ¿Vosotros venís? ¿Instaláis el cargador o cómo funciona eso? Sí, entonces los plazos básicamente depende de si este usuario es el primero o si la infraestructura está ya desplegada. Okay. Si es el primero, como lo decía, tenemos que ir a juntas, ¿vale? Entonces, el usuario lo habla con su administrador, el administrador o directamente el usuario nos contacta directamente y nos pasa el contacto del administrador. Entonces, nosotros nos encargamos de todo el proceso de explicar la solución, acompañar al administrador durante la junta y se valida la junta. Entonces, aquí el plazo depende un poco de cuándo se celebrará la junta de vecinos, pero dependemos un poco de esto. Actualmente, legalmente, no podemos instalar sin tener previo validación en junta. Pero para la junta, solo para que yo esté seguro, no hay coste de la instalación inicial. No. Simplemente tienen que ponerse de acuerdo en hacerlo. Claro, básicamente firmamos un contrato porque al final estamos haciendo una inversión de elementos físicos en una comunidad de vecinos. Entonces hay un contrato legal entre nosotros como empresa y la comunidad de vecinos que rige un poco las reglas de, vale, pues yo tengo obligaciones de invertir en tu comunidad, firmamos un contrato de una duración de 10 años. Entonces, al final, hay distintas cláusulas que se tienen que acordar. Entonces, la primera etapa es esta. Y a partir del momento que tenemos un usuario, entonces no pedimos ningún mínimo de usuario en la comunidad, es decir, que a partir del primero que nos solicita su instalación, hacemos esta inversión inicial que en función de la configuración del parking puede ser más o menos elevada, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de parking de residentes en Madrid, por ejemplo, pues necesitamos hablar con la distribuidora que suele ser Iberdrola o Unión Fenosa para que nos digan dónde tenemos que poner el cuadro que va, donde se colocará el contador. Tenemos que hacer todos los trabajos de obra civil para hacer esta caja. También tenemos que pasar todo el tubo hasta el garaje, montar el cuadro principal,
montar las bandejas comunes, todo este trabajo, digamos, lleva tiempo, no de ejecución, pero lleva tiempo de permisos, aprobación, solicitudes. todo, sí. Y aquí dependemos mucho de los plazos de las distribuidoras. ¿Vale? Sí. Entonces, que podremos hablar un poco de esto. Sí, pero esto es otro... Es otro melón, pero bueno, sí. Es la realidad y hay que ser sincero. Es decir, que a veces pues, se tiene que esperar varios meses para poder tener el punto de suministro. Tienes que tirar de un chuco entre tanto con su coche eléctrico. Bueno, aquí hay distintas soluciones, pero es este plazo. Pero otra vez, este plazo grande es únicamente para el primer usuario. ¿Vale? Una vez que en la infraestructura que tenemos el contador instalado, etcétera, digamos que la instalación es muy corta y en 1 o 2 semanas el cliente ya tiene su punto de recarga, porque al final es solo tirar un cable desde el cuadro que ya está instalado hasta su plaza. A lo mejor hay que poner un poco más de bandeja porque es una plaza que está lejos del cuadro, pero es una instalación muy fácil y que va muy rápida. Vamos, que depende más de qué día tenéis disponibilidad para que venga el instalador a hacerlo, porque me imagino que la instalación en sí mismo se hace en una mañana o algo así. Sí, efectivamente. Además, si tienes ya las bandejas tiradas, es solo colocar la línea y... 4 tornillos y una línea y... Efectivamente. Y ya está. Bueno, hay que legalizar también la instalación, pero Eso cuéntame eso, también, ¿cómo va eso? Porque vosotros tenéis que certificar cada una de las instalaciones individualmente y la línea también, ¿o cómo va eso? Sí, entonces, te explico. Cuando hacemos este primer despliegue, abrimos lo que se llama un CUPS, un nuevo contador, ¿vale? Entonces, para poder contratar la luz con una comercializadora, necesitamos hacer los trabajos, entonces cuadro eléctrico, línea de alimentación, bandeja y las instalaciones de X cargadores en función del número de usuarios que nos lo ha solicitado. Y una vez que hemos hecho esta instalación, tenemos que legalizarla, ¿vale? Entonces tenemos que ir a la entidad de la comunidad autónoma que legaliza las instalaciones eléctricas y tenemos que sacar lo que se llama un boletín, un CIE, un certificado de instalación eléctrica, que tiene que ser sellado por la entidad competente por industria, digamos. Y con este papel nos asegura que la instalación está bien realizada, que cumple con todas las normativas y en el día de mañana, si hay un problema, los seguros que nosotros contratamos cubren los daños en el garaje. Esto es otra pregunta, una gran pregunta que nos hacen los analistas de fincas, es si vamos a tener un impacto sobre el seguro del edificio. Nosotros, como tenemos un seguro que cubre todas las infraestructuras que desplieguemos y que intentamos hacer el trabajo de la mejor manera posible, legalizando todas las instalaciones que hacemos, pues no tenemos ningún riesgo que el día de mañana, pues si pasa una cosa, un incendio y tal, por culpa de los cables, etcétera, pues en nuestro seguro lo cubre. Entonces, vosotros tenéis contratado un seguro para Charge.Crew en general. A nivel no vais europeo. Por ahí en plan cada edificio, cada línea, tal cual. Aquí es transparente. Nosotros tenemos un contrato a nivel europeo porque somos una empresa que actúa en 6 países en Europa. Tenemos un seguro con Allianz, que es una aseguradora que tiene la costumbre de hacer esto porque en otros países lo hacemos sin ningún problema. Y entonces tenemos un contrato a nivel global que nos cubre todos los trabajos que hacemos. Pero eso no os libra del hecho de que tenéis que certificar las instalaciones. Claro, esto es legal. Es decir, que legalizar las instalaciones es legal. Y entonces es otro punto muy importante. Sí. Y esto hago una paréntesis, que lo que estoy viendo, lo que presento que vamos a tener y puede ser un problema, es que hasta el año pasado, hasta el 31 de diciembre, teníamos el fabuloso Plan MOVES que ayudaba a la instalación de puntos de recarga. Fabuloso. Ahora, tenía muchos inconvenientes, temas de plazos de pago y tal, pero tenía una cosa que es una ventaja, que es que se hacía una verificación documental bastante extensa. Es decir, que para acordarte la ayuda del 70% de la instalación de punto de carga, tenías que mandarles el certificado de instalación eléctrica, el boletín. Sí. Entonces, de esta manera nos aseguramos que todas las instalaciones o la mayoría de las instalaciones que se hacían en garajes comunitarios estaban bien hechas a nivel legal.
que se ponía la sección de cable que hacía falta, las protecciones que hacía falta, etc. Hoy, a partir del 1 de enero, no tenemos más MOVES. Ya. Entonces, el cliente, o hay clientes que van a contratar la instalación a través de su concesionario o de su compañía eléctrica. Y otros que lo contratan a través de su primo. Claro, y que estos sabe lo van algo a de cables. seguir bien porque hay un tema reputacional detrás, pero otros que lo van a hacer con un instalador pirata y existe el día de hoy en la calle. Bueno, gente que dice, yo lo hago yo mismo, que esos son 3 cables. Efectivamente, y que no van a legalizar. Y esto es un problemón porque el día de mañana, si pasa cualquier cosa, la asegurada, la primera cosa que va a hacer es, ¿esta instalación está legalizada? No, pues nada. Se lava las manos y ya está. Esto es un tema que abordamos mucho con los administradores de fincas, que esto es una cosa que van a tener que mirar a la lupa, porque puede generar, ojalá no pase nada, pero puede generar una cosa, consecuencias que pueden ser muy graves. Y estamos justamente, cada vez que tenemos un diseño de un coche, estamos diciendo que es por culpa de los coches eléctricos, no sé qué, no sé cuánto, pues esto es un tema que tenemos que hacer muy bien y tenemos una responsabilidad como sector de la movilidad eléctrica y como instaladores de puntos de recarga que tenemos una responsabilidad sobre este punto. Porque un coche eléctrico cargando en un cargador mal instalado es muchísimo más peligroso que el coche eléctrico en sí, ¿no? Porque, claro, vamos, es que los cables se calientan si no usas la sección correcta. Una cosa y todo. que, un caso muy concreto, es decir, que básicamente el coche eléctrico es el único aparato de la casa que va a consumir muchos amperios durante mucho tiempo. Es decir, eso es importante. No solamente es que pongo la vitrocerámica, que puedo tirar muchísima energía, pero es media hora o 15 minutos o lo que sea que me tarda en hervir un huevo. Efectivamente. Entonces, aquí, en general, en la instalación eléctrica, solemos decir que hay puntos débiles, que son, por ejemplo, las conexiones a los borneos o a las protecciones eléctricas. Entonces, no hace falta mucho. Es decir, que si en una protección no está bien apretado y tal, pues a lo largo, entonces en las primeras cargas no vamos a tener ningún problema y a las largas pues puede ocasionar, pues en el mejor de los casos, pues que la protección va a hacer su trabajo, va a saltar y al final vamos a tener que sustituir la protección, pero en otras ocasiones puede ir hasta pues incendiarse o entonces que haya fuego en la instalación. Entonces la culpa aquí no es el coche eléctrico que en sí es muy seguro y ya hay muchos estudios que han demostrado que el riesgo de incendio en un coche eléctrico es inferior que un coche de combustión y esto no es por ideología, es factual, es números. Sí. Pero es verdad que en instalaciones eléctricas, pues si no está bien hecho y sobre todo si no hay un mantenimiento, y esto es otro punto que vamos a abordar, si no hay un mantenimiento, pues a lo largo, como todos los aparatos de la casa, pues se van a deteriorar. Entonces, nosotros la solución que proponemos es, como somos nosotros el propietario y el responsable a nivel jurídico y legal de la infraestructura, hacemos visita anual de mantenimiento durante la cual pues vamos a comprobar que todas las conexiones eléctricas están bien hechas, que nadie entre medias se ha conectado, porque esto puede pasar en plan pirata. Entonces hacemos mucho hincapié en este seguimiento de infraestructura. Antes de tener una empresa que uno es responsable, asume la responsabilidad de la instalación, que haga un seguimiento a través de mantenimiento de esta infraestructura, pues da muchísima seguridad a la comunidad de vecinos. Pero también lo hacéis, mira, otro puede decir, pues nosotros certificamos y hacemos seguimiento, pero vosotros tenéis la necesidad de hacerlo porque vuestro contrato es de 10 años y durante esos 10 años, como más gente se conecta, mejor para vosotros. Sí. Porque si tenéis una instalación donde hay 1 o 2 vecinos, pues no os va a salir bien los números, ¿no? Entonces tenéis un incentivo para que esto siga funcionando durante, pues mínimo el tiempo del contrato. Efectivamente. Y esto, pues es una cosa que hacemos, no es negociable, que como tenemos esta responsabilidad, es que somos los primeros interesados en que esta infraestructura se mantiene en buen estado y que la gente pues sigue conectándose y sigue cargándose. Vale. Ok, entonces ahora tenemos la instalación de una línea general a través de un CUPS nuevo, ponemos un contador propio para este sistema. Tenemos la preinstalación tirada y la gente entonces puede contactar con vosotros
ponéis otro contador o otro cargador sí. Que conecta al contador en general. ¿Y cómo se sabe entonces quién ha consumido cuánto? ¿Cómo funciona todo eso? Vale, muy buena pregunta. Entonces, aquí, cuando instalamos un cargador, entonces, técnicamente lo que hacemos es que tiramos un cable de alimentación entre el cuadro eléctrico general, entonces protegido por su protección, como lo dice la ley, y tiramos otro cable de comunicación hasta el cargador, ¿vale? Y el cargador que instalamos tiene lo que se llama un contador MID, ¿vale? MID es la certificación de los contadores para el uso de electricidad. Es decir, que lo que te dice el contador dentro de este cargador es fiable, ha sido certificado este contador para la facturación de electricidad, ¿vale? Entonces, este cable de datos de Ethernet básicamente nos va a permitir saber qué consumo eléctrico mensual ha hecho cada vecino. Porque todos estos cargadores a través de Ethernet están conectados a un router, ¿vale? Que tiene una tarjeta SIM nuestra y que se conecta a nuestra plataforma de supervisión. Entonces, en remoto, desde nuestras oficinas en Madrid, pues vemos todos los puntos de recarga que están conectados, lo que nos permite saber pues, el consumo de cada uno, nos permite saber los puntos de recarga que están dañados, porque puede pasar muchas cosas y entonces si pierden la conectividad de manera proactiva, vamos ahí y solucionamos el problema. Otra vez porque somos propietarios y responsables de la infraestructura. Sí, os interesa que funcione. Y nos interesa que funcione porque claro, un cargador que no funciona es... No os genera ingresos. No, efectivamente. Sí, claro. Entonces, al final... todos estos puntos de recarga tienen esta conectividad en sí que nos permite pues, operar y es, digamos, nuestro trabajo y nos definimos más como un operador de puntos de recarga privado que solo un instalador de puntos de recarga. Vamos mucho más allá de solo la instalación. Es decir, que somos un gestor de una infraestructura y un operador de puntos de recarga en el ámbito privado, garajes comunitarios, y también en otros ámbitos. Vale, ok. Entonces, es así como funciona pues, la conectividad a uno. Pero ¿cómo funciona entonces el balanceo de carga? Porque imaginemos que tenemos 20 vecinos conectados a este sistema. ¿Cómo funciona eso? Entonces, en remoto, en nuestra plataforma, tenemos distintos objetos y uno de los objetos se llama el circuito. Es decir, que vamos a... dibujar, digamos, la infraestructura eléctrica que hemos instalado en el garaje. En general, el CUPS que abrimos voy a ser un poco técnico, pero bueno, es un contador... Nuestra audiencia son muy inteligentes y muy puestos en estos temas. De hecho, te van a pillar en cualquier cosa si nos equivocamos aquí. Pues el contador que abrimos es un contador trifásico. Es decir, que la instalación que desplegamos hasta el cuadro principal es una instalación trifásica. Vale. Pero los puntos de recarga de los cargadores que instalamos son monofásicos, ¿vale? A 3,7 kilovatios, es 16 amperios, o 7,4 kilovatios, 32 amperios. Entonces, al final, imagínate que tengamos 9 usuarios en un parking, no les vamos a conectar a la misma fase. Vamos a hacer lo que se llama una repartición de fases, es decir, los 3 primeros en la fase 1, 3 siguientes en la fase 2, 3 siguientes en la fase 3. Cuando contratamos 44 kilovatios, pues contratamos un número de amperaje por fase. Entonces, en nuestra plataforma de supervisión, pues vamos a decir que el cargador de la plaza número 2 está conectado en la fase 1 igual para los demás. Y entonces, en tiempo real, seremos capaces de saber cuál es la intensidad o cuál es la potencia consumida en función de la potencia contratada. Y entonces, en remoto, cuando el sistema verá que estamos alcanzando el número de amperaje que tenemos contratado, pues bajará la potencia de los puntos de recarga que están conectados a esta fase, ¿vale? Entonces, esto es el nivel, digamos, 0 de la gestión de potencia. Digamos que se contrata, hemos dicho antes, 40 kilovatios. Sí, que son 40 amperios. 40 amperios. Sí, pero 44 kilovatios, que son 41 amperios por fase. Vale, hablamos en kilovatios, entonces es más fácil para mí. 44 kilovatios de potencia, pero en 3 fases. Sí. Entonces, cada fase tiene los 44 kilovatios. No, 41 amperios.
Ah, Y cuando 41 lo amperios. multiplicas por 690, que son 230 por 3, Vale. llegas a 44 kilovatios. ¿Ves? Es que hay que ir al detalle. Sí. Vale, perfecto. Entonces, vecino 1, 2, 3 van en la primera fase. Sí. Vecino 4, 5, 6 van en la segunda y vecino 7, 8, 9 van en la tercera fase. Ujú. Entonces, ellos tienen que hacer balanceo. O el Bueno, sistema ellos, tiene los usuarios no tienen que hacer nada. el es sistema tiene que hacer balanceo entre los que están conectados en esa fase. Efectivamente. Porque les da igual lo que hacen los de las demás Sí, fases. efectivamente. Entonces es por eso que, y es durante el proceso de instalación, en función de el coche que tiene el cliente, del uso que va a hacer del coche, la potencia que tiene contratada, pues vamos a decidir pues, conectarle en una fase u otra. Por ejemplo, el ejemplo típico es un cliente que cuando contrata con nosotros nos dice soy taxista y quiero 7,4 kilovatios. Claro. Sabemos que este cliente va a cargar mucho. Entonces al final le vamos a lo mejor conectar en una fase con un cliente que hace 10.000 kilómetros al año y que tiene un híbrido enchufable. Entonces porque sabemos que van a tener usos que van a ser compatibles Claro. y que no vamos a sobrecargar una fase. Claro. Entonces esto es el sistema, el nivel número 0, digamos, de la gestión de potencia. Y es lo que necesitamos a día de hoy en España para los 5 o 10 primeros futuros años, porque no vamos a tener más necesidades. Pero en otros países, en Francia ya hemos hecho pruebas y está comercializándolo, y lo tenemos en la calle, digamos, es a través de la aplicación que tenemos, que permite al cliente de ver el estado de su punto de carga, el historial de sus sesiones de recarga, le vamos a proponer de conectar su coche, o sea, solo enchufar su coche y que nos diga sus necesidades. Las necesidades energéticas de los clientes es un tiempo de salida, es decir, necesito mi coche al día siguiente a las 7 de la mañana, y el porcentaje del estado de batería. Y no necesito el 100%, necesito el 60%. ¿Vale? Entonces, se puede pedir a través de la aplicación y es fastidioso si tienes que hacerlo todos los días, o se puede hacer a través de inteligencia artificial estudiando los hábitos de carga pasado de cada cliente y somos capaces de predecir o de saber antes cuál va a ser su uso el día siguiente. Por ejemplo, tenemos un usuario que hace 10 kilómetros al día porque va de trabajo, Sí. ida y vuelta, pero los fines de semana le gusta ir a la montaña y hace 200 kilómetros. Sí. Entonces se hace un patrón de uso Sí. y el cargador sabe que pues entre semana le puede dejar en 50, 60, lo que sea, Sí. pero llegamos a sábado por la mañana y necesita 90% de la batería. Sí, efectivamente. Entonces el sistema automáticamente va a saber cuál es el plan de energía que va a tener, o cuál es la energía que va a tener que suministrar en el coche, y entonces ya empiezas a entrar en unos sistemas muy interesantes donde vas a ser capaces de hacer un perfil de demanda y en la contraparte tu comercializadora te va a poder remunerar por el hecho de tener esta flexibilidad. Es decir, que si sé que solo necesitas 5 kWh y que lo necesitas para las 7 de la mañana del día siguiente y que tengo 12 horas toda la noche para poder dar estos 5 kWh, pues a lo mejor no me interesa ponerlos a las 7 de la tarde cuando el cliente llega desde su trabajo, pero me interesa de ponerlo un poco a las 2:15, otro a las 4:30, etcétera, porque le viene bien a la red eléctrica por un tema de estabilidad de frecuencia, por un tema de, pues, a las 2:30 hay muchos vientos y entonces el precio de la electricidad va a bajar y entonces me viene bien que haya consumo en frente a esta producción. Entonces entramos en sistemas donde el coche eléctrico no va a ser solamente una demanda subida, o que la red tiene que aguantar, pero es realmente un asset, es decir, una batería estacionaria que está conectada a la red que puede dar servicios en tema de estabilidad de frecuencia o de consumo de sobreproducción de renovables. Sí, pero vamos, básicamente asegurar que consumimos de renovables en vez de que pues tenemos que esperar a que haya pues muchos
ciclos combinados, por ejemplo, que suelen ser más caros si es en hora punta, ¿no? Efectivamente. Y si sopla el viento, pues utilicemos ese momento para cargar, que es más económico. Sí, entonces son todos estos servicios adicionales que el coche eléctrico podrá dar a la red eléctrica que nosotros seremos capaces de valorizar a través de las comercializadoras o a través del gestor de la red eléctrica. Y entonces es una ventaja adicional para el cliente final, que es, vale, pues como tú has dejado tu coche conectado durante toda la noche y que has aceptado tener esta flexibilidad, pues en lugar de cobrarte la electricidad a 15 céntimos el kilovatio hora, pues te lo puedo cobrar únicamente a 10 o 8 céntimos el kilovatio hora. Entonces, porque ese precio, ese cambio de precio que vosotros obtenéis a través de las cargas seleccionadas bien en el tiempo, lo repercutís al cliente final. Claro, efectivamente, porque al final es el cliente que claro, no, nada está claro, que yo podría perfectamente quedarme con las... Bueno, es verdad que como nosotros ponemos este servicio y que también hay mucho trabajo detrás, es digamos una repartición equitable entre nosotros y el cliente. Sí. Es un trade-off, pero no puedo decir al cliente deja tu libertad de carga, cuando cargas tu coche tienes la potencia máxima y tal. No le puedo decir de quitarle un poco de libertad sin darle algo en contraparte, ¿sabes? Claro, necesitan un incentivo para pero usarlo. Son servicios que solo se podrán dar si tenemos pues puntos de recarga conectados al mismo CUPS y que seamos capaces de gestionar un pool de coches eléctricos. Claro, porque no podemos decir, pues mira, todo el mundo sabemos que a las 3 de la mañana es más barata porque va a soplar mucho viento o lo que sea. Entonces todo el mundo se pone a cargar a las 3 y nos saltan los plomos por todos los lados de la línea general. Claro, entonces al final esto, otra vez en España todavía no estamos en este nivel. Estamos viéndolo en Francia, en Alemania ya, porque la ley nos permite empezar a valorizar, digamos, el coche eléctrico conectado a la red eléctrica como un asset para participar en el mecanismo de estabilidad de la red. Pero es algo que ya estamos trabajando y que llegará un día a otro en España. Pero otra vez, es una problemática, es solo para dar un poco un teasing de los servicios adicionales que seremos capaces de proponer a los clientes cuando llegaremos a esta madurez. A ver, Adrián, ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. Si se puede ahorrar algo, pues la solución técnica viene rápidamente, ¿a que sí? Sí. Pero actualmente no es un tema técnico que nos bloquea, es un tema más legal. ¿Ah, sí? Sí. Que todavía los mecanismos de regulación no son pensados para los coches eléctricos. Tengo que hacerte una pregunta incómoda. Cuando tengáis vosotros esa preinstalación de un edificio, entonces, de repente, todos los usuarios están obligados a contratar la carga a través de vuestro sistema. No. Porque eso es lo que la finca, el administrador de finca ha contratado para ese edificio o lo que se ha decidido en la junta de los vecinos. Pero entonces vosotros decidís cuánto cobrarle al usuario final y están atados a vuestras propias tarifas de la luz. No. Te explico. Actualmente, cuando firmamos un contrato con la comunidad, dentro del contrato se pone claramente negro sobre blanco los precios y hay cláusulas donde que no nos permite hacer lo que nos da la gana. Es decir, que el día de mañana no puedo puedo duplicar los precios por 2, ¿vale? Entonces esto, primera cosa, es decir que una vez que tenemos un contrato no significa que estoy el rey dentro de la comunidad y que puedo hacer lo que me da la gana. Claro. Esto por un lado. Después, en un parking donde un garaje donde el cliente puede conectarse haciendo un esquema 2, legalmente no le puedo obligar a conectarse a mi sistema, ¿vale? Entonces, legalmente lo que podría hacer un cliente es, en lugar de contratarme a mí y de conectarse a esta infraestructura colectiva, es de conectarse o a su contador o de hacer una nueva cometida y de abrir un nuevo contador solo para él. Legalmente no lo puedo... No lo puedes impedir. No lo puedo impedir, ¿vale? Porque seguimos a la normativa, que es tu derecho como... Claro, tienes la ley de propiedad horizontal que lo dice claramente, que cada uno puede instalar su punto de carga
Pero llegarán a todos los problemas de pero espacio, tendrán todo eso. Tendrán todos los problemas. Entonces, claro, económicamente no tendrá sentido que haga esto. Entonces se conectará a nuestra infraestructura. Entonces, otro punto también, pero en España todavía no hemos llegado a este punto, es la noción de interoperabilidad de la infraestructura. Te pongo un ejemplo y voy a hacer muchos paralelos con la fibra óptica porque es exactamente la misma cosa. Vale. Cuando la fibra óptica está instalada en tu edificio, tienes solo un cable de fibra óptica que ha sido instalado por una empresa, Orange, Movistar, etc. Y entonces el tubo, digamos, solo hay un tubo, pero hay distintos operadores. Es decir, que puedes contratar a Justel o a Lowy y tal. Y entonces ellos van a pagar, digamos, un peaje a la empresa que ha hecho esta inversión inicial. Entonces, aquí es la misma cosa con las infraestructuras. Es decir, que yo voy a instalar la preinstalación, la infraestructura colectiva, pero después podrás contratar a cualquier comercializadora o cualquier operador que tendremos acuerdos con estas empresas para que básicamente la factura sea emitida por el operador, pero que podrás utilizar la infraestructura que ha sido instalada a nivel colectivo en todo el garaje. Entonces, sí. ¿Y eso existe ya o eso es...? En España no, porque al final es una cosa muy nueva y no existe esta noción de interoperabilidad en garajes comunitarios en infraestructura colectiva. Pero conocemos la interoperabilidad en los cargadores de viaje, los efectivamente, cargadores y entonces es lo mismo. es exactamente la misma cosa y es lo que estamos ya haciendo en otros países como Francia, donde en nuestros garajes pues, un cliente puede contratar con Total Energy y entonces nosotros instalamos el cargador, pero no facturamos al cliente final, facturamos a Total Energy, que es la empresa que factura al cliente final. Entonces, te diría que si una vez que el sistema está instalado en un garaje, el cliente, pues como soy el único operador en este garaje, tiene que pasar a día de hoy a través de mí, pero en el futuro nosotros no estamos en contra en abrir nuestras infraestructuras a otras empresas. ¿Y eso lo pone en el contrato cuando el operador de finca o el administrador de finca actualmente lo contrata? Sí, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hacer un acuerdo, pero es exactamente la misma cosa en telecomunicación. El tema de roaming, es decir, que aunque tienes un contrato con Orange, pues si la antena más cerca es de Movistar, pues a ti te da igual, vas a poder usarla. Porque Movistar y Orange tienen un acuerdo detrás de interoperabilidad, pues es la misma cosa que vamos a hacer en este ámbito. Vale, ok. Yo creo que ya entiendo más o menos cómo funciona el sistema. El usuario final paga entonces los kilovatios hora consumidos y se puede en un futuro desarrollar sistemas donde dices, pues mira, con más flexibilidad te podemos también hacer un precio más flexible. ¿Tiene un coste de instalación directo para el...? Sí, entonces, cuando solicita su punto de recarga, otra vez, repito, es propietario de su cargador. Entonces, a través de la instalación, compra el punto de recarga. ¿Vale? Y la puesta en marcha de la conexión de este cargador a nuestra infraestructura. ¿Vale? Entonces, aquí el coste es unos 1.000 euros. ¿Vale? Según cuál eliges y todo, ¿no? Sí, bueno, según si hay una... Básicamente, hasta ahora hacíamos, para los 2 primeros años de contrato con la comunidad, teníamos un descuento sobre la instalación, sobre los puntos de los usuarios que contratan un punto de recarga durante los 2 primeros años del contrato. Esto es una forma de incentivar a tener más usuarios en esta infraestructura. Entonces, porque, como lo has entendido, yo necesito tener varios usuarios para que la inversión inicial sea rentable. Entonces, ¿Y puedo elegir el cargador que me da la gana o tiene que ser el que vosotros tiene mandáis? Que ser el nuestro, por las razones que decía antes, que tiene que ser un contador MID, que sea compatible a través de Ethernet, que se conecte con el cuadro y que sea compatible con nuestra plataforma de supervisión. Entonces, a día de hoy no es la marca que recomendamos, ¿vale? Porque tiene que cumplir estas características técnicas. Estamos viendo para abrir
a otras marcas, pero siempre que cumplen con los requisitos técnicos, porque detrás pues tengo que asegurar que este cargador va a comunicar correctamente, que no tiene muchos fallos. Claro. Entonces, bueno, hay detrás... Entiendo que si vosotros tenéis que utilizar el cargador para entender el consumo, para facturar al cliente final, pues claro. tiene una serie de características que tiene que cumplir, igual que la carga dinámica, etcétera, Sí, ¿no? efectivamente. Entonces, este precio inicial, también recordar que el cliente puede tener el 15% de crédito en el IRPF. Entonces, porque esto se sigue manteniendo en 2026, es decir, que cuando compras un punto de recarga o la instalación de un punto de recarga, te puedes desgravar el 15% en la próxima declaración de la renta del IRPF, ¿vale? Entonces, al final... Eso se mantiene a pesar de que el sí, plan MOVES ya no existe. Ya el gobierno lo ha anunciado y se mantiene. Entonces, esto al final representa unos 1.000 euros para el cliente. Entonces, este precio es el mismo que el cliente tenga una plaza de garaje al lado del cuadro, como si sería a 150 metros, su plaza estaría a 150. Porque ya tenéis la preinstalación. Es decir, que absorbemos, digamos, la variabilidad de precio de instalación, porque claro, el cableado no va a ser la misma distancia entre las dos, entonces el coste no va a ser el mismo. Y esto es también, actualmente todo el mundo, la gente que hace esquema 2, es un sistema bastante injusto, porque en general no has elegido dónde está tu plaza en el garaje. Entonces, si te ha tocado al lado de la centralización de contadores, pues te sale la instalación a 1.000 euros. Y si estás a 120 metros, pues te puede costar 4.000 euros fácilmente. Simplemente por tirar más cables. Claro, y sobre todo que cuanto más distancia tienes que aumentar la sección de cable para también afrontar las caídas de tensión. Sí. Entonces, es también otro punto de sensibilización que hacemos a los emisores de fincas, que hay una injusticia a día de hoy en los garajes comunitarios, que es en función de dónde te ha tocado tu plaza. Entonces, aquí nosotros solucionamos también este problema que puede generar conflictos, diciendo que es el mismo precio para todo el mundo. Y una vez que, entonces, esto es el precio de instalación y el precio de tener tu punto de recarga. Y después tienes un coste mensual, que esto varía en función de la potencia del cargador que quieres. Entonces, 3,7 kilovatios es 24,90 euros al mes, ¿vale? Fijo. Que es, digamos, el Netflix y Spotify junto, básicamente. Sí. Y 34,90 euros para 7,4 euros. Estas son las tarifas de 2026. ¿Vale? Sí. A lo mejor si la gente mira el podcast dentro de 2 años, los precios habrán evolucionado, pero bueno. Ojalá que nos sigan escuchando dentro de 2 años. Pero bueno, son las tarifas vigentes a día de hoy, inicio de 2026. Entonces, esto es el coste mensual que vamos a cobrar justamente para pagar el coste de potencia, porque como soy yo que contrato la luz, el nuevo CUPS, y que pagamos al final del mes la factura a la comercializadora, pagamos lo que el cliente en este caso no ve, que es la potencia contratada, ¿no? Y para 44 kilovatios de potencia contratada estamos hablando de un 100 euros al mes, que esto es independiente del consumo de energía que se hace en este CUPS. Bueno, se hace en España es así, ¿no? Que aquí tienes que pagar la potencia sí o sí. Y es muy caro, sí, es verdad. Sí. Es verdad que pero en otros europeos no siempre, otros países no tienen ese concepto, ¿no? No, en Francia es mucho más barato, en Alemania también. En Portugal es similar a la España, pero depende. Entonces, este es un coste que asumimos nosotros y que está repercutido en la cuota mensual del cliente. Vale. Y también en esta cuota está incluido la parte de mantenimiento que explicaba antes. Nosotros hacemos una visita anual y el mantenimiento también correctivo, es decir, que si el cliente tiene cualquier problema, dentro de 72 horas laborables intervenimos para solucionar su problema, que puede ser que su cargador tiene un daño o que hay un problema en el cableado, este tipo de cosas, ¿vale? Hace poco nos ha pasado que en un garaje bastante antiguo que tiene infiltraciones de agua, pues en una bandeja que hemos instalado, pues ha llovido bastante hace un par de semanas, pues un cableado le ha goteado agua sobre una protección eléctrica y entonces ha saltado la protección. Entonces
y saltaba cada vez que Cada vez que llovía, ¿no? Cada vez que llovía le saltaba el cargador. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es sellar, reparar un poco la gotera, digamos, y hacer que no tengamos más este problema. Entonces, Vale. es dentro también de esta cuota mensual todo este servicio de asistencia técnica que está incluido. Y entonces, aparte de la cuota mensual, facturamos también el consumo eléctrico, que es en función de las cargas que realiza el cliente. Entonces, si no hace uso de su cargador en el mes, será cero. Y si es un taxista y que consume 500 kWh, pues cobraremos en función proporcional. Y actualmente, otra vez, las tarifas que están vigentes a día de hoy son 15 céntimos el kWh. Vale. Okay. Que es, digamos, una tarifa súper competitiva si lo comparas a puntos de recarga públicos y también competitiva si lo comparas a tarifas que podrías tener a nivel individual. Vale. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es de mejorar esta tarifa de electricidad porque tendremos argumentos de volumen, porque abrimos varios CUBs y cada CUBs, el consumo, la idea es que vaya aumentando con los números de usuarios que se van conectando a la infraestructura. Y entonces, con este consumo de electricidad y sobre todo la capacidad de ajustar la demanda con los servicios que te expliqué antes, pues seremos capaces de conseguir precios de electricidad que un particular solo no podría alcanzar. Entonces, como particular tengo la potencia en la línea o el mantenimiento, eso, los 29 a 30 y tantos. O 24,90 con IVA, todo lo que he puesto es con 24,90 o 30 y pico si tienes que 33, tener 7,4. Uh-huh. Y luego tienes pues, el consumo a 15 céntimos el kilovatio hora. Con impuestos. Con impuestos, todo ya. Y ya está, no tengo más gastos. No. Vale. Okay. Y eso está muy bien si está en mi edificio. ¿Qué pasa si el edificio no está debajo de mi casa, sino que lo tengo contratado en un garaje que está al lado? ¿Cómo funciona eso? La problemática de que pues yo vivo aquí, pero mi garaje está a la vuelta de la esquina o en otra manzana o lo que sea. ¿Cómo funciona eso entonces? Básicamente, si tú no vives en el edificio arriba de un garaje, es otro garaje, pues es exactamente el mismo precio. Es decir, que vamos a vamos a hacer la misma infraestructura, vamos a abrir un nuevo contador y entonces va a ser exactamente las mismas tarifas, digamos, para ti. Es decir, que tendrás que pagar el cargador, la cuota mensual y el consumo que haces. Entonces, no hay ninguna distinción de si vives en el edificio arriba o no. Y si alguien viene y dice, yo no... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar a vosotros 24,90 o 30 y pico cada mes? Uh-huh. Porque si yo instalo mi propio cargador, no tengo ese gasto. No, legalmente no puedo impedir a una persona de hacer su instalación de su propio cargador. Lo que le diría es que a lo mejor para un cliente que tiene su plaza justo debajo de las centrales de contadores, efectivamente le va a salir a lo mejor más barato que haciendo a través de nosotros. Pero para un cliente que está a 150 metros de las centrales de contadores y que la instalación le va a costar 3-4 mil euros, pues a lo mejor nuestra solución le va a interesar mucho más. Esto primer punto. Después, la cuota mensual que tendría que pagar también para tener 7,4 kilovatios, por ejemplo, ¿cuál sería la potencia que tendría que pagar para tener 7,4 kilovatios contratado en su casa? Claro, ¿vale? Tendría que pagar un poco más de potencia. Claro, y tal. Entonces también aquí se tiene que valorar. Y después, sobre el precio de la luz, vemos pasar muchas tarifas de 8 céntimos el kilovatio hora para coches eléctricos durante la noche y tal, pero cuando ves bien en detalle estos contratos, durante las horas puntas te están cobrando 20-25 céntimos el kilovatio hora. Es decir, que si tu punto de recarga está conectado al mismo contador que tu vivienda, vale, durante la noche vas a pagar 6-8 céntimos el kilovatio hora para tu coche, pero para cocinar te va a salir bastante caro porque te van a cobrar 20-25 o más céntimos el kilovatio hora. Entonces hay que hacer cálculos y cuando se hace cálculos, y nosotros lo hemos hecho,
nuestra solución está bastante atractiva. Y al final también tenemos que pensar un poco en el colectivo, ¿no? Porque si cada uno va por su lado, instala su cargador y eso, tarde o temprano el sistema cae por sí mismo. Efectivamente, por todas las razones que hemos explicado anteriormente, de potencia, de espacio y tal, actualmente básicamente los 5 primeros pueden instalarse su cargador y entonces a lo mejor pueden ahorrar y le va a salir 1.500 y además si tienen la suerte de haber pillado el MOVES, pues el 70% va a ser pago, muy bien. Pero lo que no ven es que van a bloquear las futuras instalaciones de sus vecinos. Entonces, ya estamos en situaciones donde hay comunidades que han dicho, pues muy bien, aunque has hecho una instalación por tú mismo, te obligamos a desinstalarlo o a tener que pagar tu cuota para tener una solución colectiva. Entonces, al final, es siempre lo que digo, lo barato sale caro al final. Entonces, sí. Es mejor de manera proactiva hacer una solución colectiva desde el inicio que tener que dentro de 5 años echar por atrás instalaciones que ya realizadas y que salga más caro para todo el mundo. Es un poco como, ¿cómo se llama? El dilema del prisionero, ¿no? Yo puedo siempre intentar mejorar mi propia situación y tal, pero si hago eso, ignorando lo demás, gente va a quedarse fuera. Y quizás soy yo uno de los que se quedan fuera, ¿no? Hay que hacerlo conjunto. Sí. Es también el hecho de vivir en una comunidad de vecinos. También viví antes en un edificio compartido y es verdad que en este tipo de edificios y es difícil porque cada uno tiene tendencia a pensar por sí mismo, pero de pensar en el bien común, en la parte colectiva, que sea una solución que sea globalmente mejor para todo el mundo y a lo mejor no 100% optimal para de manera individual. Pero si hacemos esto, a largo plazo, no tenemos problemas de edificar o electrificar los garajes comunitarios. No. Básicamente da igual la cantidad de coches y la cantidad de coches eléctricos que vamos a tener. Sí, efectivamente, este tipo de solución es la única solución que es realmente escalable. Y si queremos alcanzar los objetivos de 2035 y tal, no es únicamente con puntos de recarga público que vamos a lograr hacer esto. Es decir, que si no tenemos una solución de recarga en estos ámbitos privados, pues vivienda unifamiliar, muy fácil. Sí, no hay problema. Pero 70% de la población en España vive en edificios compartidos, en viviendas. Entonces, si no tenemos una solución para estas personas y que cuando hablamos con ellos realmente es el único obstáculo que les queda para comprar un coche eléctrico, pues no vamos a poder llegar a estos objetivos. Y entonces, yo hablo mucho con clientes que me dicen, me gustaría comprar un coche eléctrico. La única cosa que me echa para atrás es que a día de hoy no puedo tener mi punto de carga en mi plaza. Que cuando lo ves, tú y yo estamos en la misma situación, no hay más cómodo que de tener tu punto de carga en tu plaza. Claro. Es decir, tener tu gasolinera a domicilio. Es algo que yo no echo de menos de tener que ir a la gasolinera yo tampoco. Una vez a la semana. Entonces, al final, es un poco esto que tenemos que pensar y la solución es que otra vez, esta solución no es una solución nueva, no hemos inventado nada, es el mismo modelo de negocio que la fibra óptica, un modelo que ha funcionado súper bien y que ahora mismo es un commodities como otros. Y sobre todo venimos de un país que es Francia, que que tiene más años de experiencia en la movilidad eléctrica y que ya vemos un poco los posibles problemas que pueden saltar aquí en España. Y Bueno, yo lo digo a menudo, no tenemos que inventar nada. Hay otros países que en movilidad eléctrica van más avanzados que aquí en España. Tenemos que mirar quién lo está haciendo bien y simplemente copiar lo que mejor funciona en vez de intentar inventarlo todo desde cero aquí. Sí. ¿No? Pues, Adrián, muchas gracias por venir aquí a hablar sobre esta solución, porque yo he visto muchos vídeos, artículos de que no podemos electrificar y no hay potencia y no hay forma de llegar a las plazas de garaje de las comunidades, pero al final con soluciones como estas
pues sí que se puede y es cuestión de ponerlos en práctica y entender que en una comunidad pues vivimos con otras personas y necesitamos que junto o conjuntamente funcionan cosas así, ¿no? Efectivamente. Entonces, cualquier usuario que está en esta situación o que no tiene posibilidad de poner su punto de carga nos puede contactar. Administradores de fincas que ya han tenido varias solicitudes por parte de vecinos y que no saben cómo hacer, les podemos ayudar también. Y aquí, insisto, organizamos webinar a menudo para explicar un poco lo que dice la ley, las soluciones que hay en el mercado y promoviendo también nuestra solución. Y entonces, bueno, intentamos hacer avanzar un poco esto y sobre todo que creo que es, digamos, un gran obstáculo a día de hoy para dar este salto a la movilidad eléctrica que lo necesitamos. Pues perfecto, muchísimas gracias. Gracias y a a ti. vosotros, la audiencia, muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante y claro que se puede, ¿eh? Con soluciones técnicas y pensando un poco en el bien común, claro que todos podemos tener un coche eléctrico algún día. Chao.